Es una tierra llena de energía, de rebeldía, de espiritualidad. Es la tierra que parió a Marcus Garvey, a Michael Manley, a Bob Marley. Una tierra mágica, Jamaica. El Bolívar de hace 200 años, que desde Kingston lanzó la Carta de Jamaica, es el Bolívar que trazó la ruta libertadora de entonces, la ruta libertadora que se gestó desde el propio Caribe, de las entrañas mismas del Caribe. El libertador se fue a Jamaica sin ejército, sin recursos, con un debate sobre el proyecto político. Porque Bolívar planteaba la Gran Colombia. Aquí nació Colombia, ahí, en la ribera de Angostura. Porque Bolívar planteaba la libertad de los esclavos y los otros libertadores estaban en contradicción. Y Haití es la tierra pionera de la libertad americana, de Toussaint Louverture, de Alexander Pétion, la República de los Jacobinos Negros. Por aquí pasó Bolívar a tomar toda esta fuerza espiritual. Claro, lo que pasa es que Haití, habiéndose anticipado a todos los países hispanoamericanos, consiguió la independencia en una lucha contra Francia y siendo un pueblo que tiene una gran unidad por la raza, con una visión absolutamente amplia, los patriotas haitianos apoyaron a Bolívar en su propuesta, porque también debieron haber visto que el futuro de Haití como país independiente también estaba en la independencia de los países americanos. Haití podía haber sido fácilmente reconquistada por el ejército francés, que era vencedor en 1000 batallas, especialmente en la época de Napoleón Bonaparte. No solamente es un espíritu de solidaridad, me imagino yo, que impulsa a los haitianos a apoyar a Bolívar, sino también una necesidad de supervivencia que, si es que no se independizan los países hispanoamericanos, Haití también estaría en peligro de perder su independencia. Ahora, ¿qué hizo Bolívar? ¿Se asustó? ¿Se doblegó? No, reconstruyó el ejército con los indios, con los negros. Venció en Piar y subió los Andes en Alpargatas y en Ruana. De Haití, Bolívar sale con pertrechos suficientes, sale con un ejército ya caribeño a la conquista de la libertad nuevamente en nuestras tierras. De allí al Caribe venezolano, Margarita, la expulsión del ejército español, del ejército imperial. De Margarita al Orinoco, a fundar Colombia, la grande, Colombia, la de Bolívar. Del Orinoco a los llanos, de los llanos a Boyacá, de Boyacá a Carabobo, de Carabobo a Bomboná, de Bomboná a Pichincha, de allí a Junín y luego a la gran victoria de Ayacucho. Una proeza histórica, heroica, trazada, nacida y surgida de esta tierra mágica de Jamaica. Pero que altera un orden que antes era inalterable, que era fruto más bien de un proceso interno, de un movimiento interno. Tenemos que reflexionar también desde la historia, es decir, ¿por qué se destruyó la Unión? ¿Por qué ese sueño de Bolívar, de la gran patria americana, desapareció? Incluso antes de que desaparezca físicamente Bolívar, esa unión había desaparecido. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que Venezuela se separara y a la final el Ecuador? Si ustedes ven la moneda, el papel sellado, el Ecuador está esperando convertirse o el reintegrarse a Colombia. Pero cuando a doña Manuela Sáenz se le pone de patitas fuera del Ecuador, en el Perú, porque ella era una de las grandes bolivarianistas, ahí vemos, ¿no es cierto?, que había gente que no quería esa unidad.
parece que está escribiendo en ese instante: así es, suspiró el coronel, la vida es la cosa mejor que se ha inventado. García Márquez aparece escribiendo con el continente como si fuera un lápiz. Nos permite asociar así casi inmediatamente el sentir de esa expresión tan bella. Entonces seguiremos la marcha, la majestuosa marcha, hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional. Vamos pues. Si agarramos este nuevo redescubrimiento de la Carta de Jamaica que escribe Bolívar a uno de sus, ni siquiera puedo decir coideario, amigo en Kingston, británico, de origen criollo británico, de origen británico, pero ya nacido en Jamaica, es una arenga, una invitación a los pueblos de América Latina y sobre todo América del Sur a pensar en una patria grande. Es una carta, es un cuestionamiento a la visión española de la corona y el yugo español, el deseo de la imposición a través de las reformas borbónicas para que los criollos queden al margen del nuevo reparto de los poderes político, económico, cargos, etc. Los criollos se consideran y dicen que estas reformas borbónicas son feudales, son retardatarias y que van a afectar a los intereses de los pueblos de América del Sur. Los pueblos americanos tenían un enemigo común que era la dependencia. Es decir, el gran problema de nuestros pueblos era que estábamos sujetos a un sistema colonial. En la última época, a partir especialmente de las reformas borbónicas, esta dependencia se volvió dura. El sistema colonial se evidenció mucho más como un mecanismo de extracción de riqueza de nuestros pueblos sin que los pueblos americanos tuvieran la oportunidad del desarrollo. Él quiere extrapolar esa realidad contra el despotismo de Carlos III con la visión borbónica. Y eso le une su visión, a través de esta carta a su amigo inglés, hace una invitación a los ingleses para que los ingleses, el imperio inglés, un país liberal, pero en un imperio, se una a todos los derroteros, a las nuevas visiones que tenía Bolívar para libertar a América Latina del yugo español. El legado y la base que deja Bolívar tiene un origen racionalista de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y este legado en Bolívar se basaba, por ejemplo, en el derecho positivista, también en el naturalismo, en el contrato social. Era un gran admirador de Montesquieu, de Rousseau, pero la formación de Bolívar en ese entonces y de los grandes libertadores de América del Sur, estoy hablando de O'Higgins, de San Martín, de Artigas, tenía una base masónica. La Revolución Francesa, que se da en 1789, tiene un origen masónico: libertad, igualdad y fraternidad. Y ese origen es la base teórica, formativa de Bolívar cuando busca, él cuadra esta teoría masónica de la República, del nacimiento de la República y el fin de las monarquías absolutistas. Por Jamaica y Haití, Bolívar encontró el momento clave de la contraofensiva revolucionaria de entonces. En Jamaica y Haití, Bolívar se levantó de la derrota, atravesó la muerte y tomó la fuerza suficiente del Caribe para proyectarse a la gran victoria continental que terminó en Ayacucho. Yo no quiero sonar como la que va a dañar la fiesta, pero a mí me parece que los países suramericanos en los últimos años le están dando demasiada importancia al pensamiento de Bolívar. Yo no quiero desmeritar el pensamiento de Bolívar, pero ese fue bueno en su momento, en su historia, en su geografía. Las cosas han cambiado, ya no es la misma geografía, ya no somos un país, somos varios, nos dividimos. Hay que darle importancia al momento actual. Claro, no hay que olvidar la historia, porque el país que olvida su historia tiende a repetirla. No hay que olvidar la historia, pero no nos podemos quedar pensando que Bolívar fue la única persona inteligente. Él hizo lo que tenía que hacer, pero es hora de movernos, de avanzar, de estar mirando para adelante y no para atrás.
Tal vez el Libertador se refería a la necesidad de olvidarnos del concepto absurdo de raza y de superioridad de unos sobre otros, y al hablar probablemente de esta nueva humanidad es también en el sentido de un nuevo espíritu y no de un nuevo color de la piel. El Libertador hablaba de un mestizaje, lo que es la nueva raza. Nosotros no somos totalmente de un lado ni del otro. Creo que es importante reconocer eso para saber todas las raíces que llevamos, ¿no? Y tampoco bloquearnos a aceptar nuestras tradiciones, lo que muchas veces en la actualidad no se da. A veces nos estamos un poco americanizando más que aceptando nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestras raíces indígenas, que es lo que tenemos. La mezcla, el mestizaje permanente como grupo, como sociedad, desde el inicio, desde sus estadios más primigenios, como una raza en movimiento, nómada. ¿Cómo se puede hablar incluso de razas en función de ese hecho? Ser del sur, de construir un continente diverso, plurimulti, solamente con una mirada de lo indígena. También la condición plural, la característica de lo mestizo, la característica de una mezcla que fecunda en paciencia y en silencio las posibilidades de una integración que potencie económicamente, políticamente, culturalmente, ambientalmente a nuestra América Latina. Existe un fundamento ideológico, teórico, con el legado de Simón Bolívar, pensando en la patria grande, con un fundamento que no hay que olvidarse. La necesidad de crear un espíritu de solidaridad solamente se podía haber hecho si es que todos nos considerábamos iguales y no la supremacía de una raza sobre otra. Entonces es probable que también en ese sentido era el llamamiento a reflexionar sobre que nosotros debemos ser diferentes. Si no somos una raza nueva, debemos comportarnos como un hombre nuevo que busca precisamente en la independencia su realización. Unidad, integración, identidad, emancipación constituyen factores que hoy nos obligan a pensar que América Latina es un continente y es una cultura distinta, y que esa suma de identidades no es una amenaza, sino una oportunidad. Esa realidad, la realidad que es ese hecho y la asimilación social de ese hecho, el cómo lo recibe el ser humano, que en otros espacios, en otros lugares del planeta es absolutamente natural. Pero aquí todavía estamos en un proceso de construcción de esa, digamos, naturalidad, de esa consecuencia. Al final terminan siendo las víctimas. Por ejemplo, Francia ha sido muy tolerante con los musulmanes. ¿Los musulmanes les han agradecido? No, van y les incendian los carros, todo. Entonces dicen, ay, pero países como Inglaterra no ayudan a los refugiados que vienen de África. Italia sí. Sin embargo, estos refugiados que entran a Italia, que es el país que los está recibiendo, es el primero que va y les quema la ciudad, que los hace mal. La decisión de cambiar de lugar, y a veces nos olvidamos de eso, a todo nivel, no solo en el nivel de la relación cotidiana del día a día. Es decir, las actitudes xenófobas acentúan la existencia de conceptos como el de extranjero, por ejemplo, que son terriblemente alienantes, segregacionistas, si se quiere. Debemos ser capaces de articular las diferencias en un reconocimiento de esa pluralidad que somos como continente, y en ese sentido encontrar un común denominador. Por fuerza del análisis que inmediatamente tenemos que estar haciendo, hay una construcción permanente, un análisis permanente en torno a esas actitudes que son el producto de ese desfase entre el hecho de la llegada de gente que de pronto empieza a echar raíces o se queda o está de paso. Como latino, como de la región sur, como ciudadano sudamericano. Nosotros y nosotras
los latinoamericanos debemos recuperar una identidad del origen y una identidad del destino. Pensar la condición del ser del sur, qué es lo que significa ser latinoamericano, cómo valoramos una cultura, un modo de relación, un modo de coexistencia entre nosotros. Latinoamérica está viviendo una coyuntura sin precedentes. Desde que Hugo Rafael Chávez Frías llega al poder, él deja un legado en América Latina y unas bases, sienta los precedentes para que América Latina se vea a sí misma, se piense a sí misma y piense en una nueva arquitectura internacional y en una nueva arquitectura financiera internacional. La nueva arquitectura internacional es el cuestionamiento de los caducos modelos de la OEA, de las Naciones Unidas y de todos los organismos multilaterales, bilaterales, que no servían más que, según la visión de algunos latinoamericanistas, en el cual me incluido Hugo Rafael Chávez Frías, era que eran simplemente herramientas funcionales para los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y punto. Si en el pasado independentista, si en relación con la conquista, si en relación con las revoluciones liberales, con los procesos de liberación nacional, podemos afirmar su permanente condición de transición, de ser procesos en ciernes, de ser procesos inacabados, conjugar todos estos factores para pensar que los procesos de independencia, los procesos de liberación, los procesos de emancipación son hoy nuevamente, como en el pasado, más importantes que siempre, más importantes que nunca antes en la historia. Por eso, la emancipación y la liberación de nuestros pueblos son aspectos absolutamente contemporáneos. Hoy hay un Consejo de Seguridad de la UNASUR, donde los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas de América del Sur tienen una doctrina de defensa que es la guerra de todo el pueblo, o una defensa regional. Sabemos que no tenemos bombas atómicas, que no tenemos la capacidad militar de la OTAN, de China o de los Estados Unidos, pero de alguna manera estamos mandando un mensaje al mundo diciendo: el que quiera meterse con los recursos de la región de América del Sur, donde más recursos renovables y no renovables combinados, estoy hablando gas, petróleo y biodiversidad, el que quiera meterse espera un Vietnam en grande. Y por eso es tan importante que nosotros, los compatriotas latinoamericanos, pensemos en la construcción de la patria grande como una tarea permanente, como una tarea cotidiana, como una pasión desenfrenada para integrarnos, para ser uno, para ser el continente que tiene, por esa suma de diversidades y por el buen vivir, la posibilidad inmensa de dar a la humanidad la solución frente a su crisis.
aquellos que a veces escuchan las campañas enemigas y bueno, pueden tender a dudar de la justeza de nuestro camino, vayamos a los textos originales para que ustedes vean cómo uno se llena de inspiración, de fuerza para continuar en esta lucha, para defender estas ideas. Cuánta intriga hizo el imperio estadounidense naciente hace 200 años contra nuestro libertador, para que fracasara el proyecto de unión del Congreso de Panamá de 1826. Y luego de 200 años, cuando uno ve que hemos retomado su camino, uno se llena de fe, de fuerza y dice, es la hora de América. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina. Con su espada cabalgó sin miedo a perder la vida, con su sueño engrandecido de ver la América unida. Alerta, alerta, atención,